Ella abortó, bueno, porque no quería saber nada de mí, ella abortó. Me golpeó. No, intenté golpear. Es muy agresivo, tiene un amante. Llevaban 2 años. Simplemente dije, ya me voy, yo voy a empezar mi vida y se acabó. Ella es una ratera, mentirosa, fraudulenta. Descarada, Claro que no, ladrona. no lo soy. Porque no solamente le mintió a mi amigo, me mintió a mí. ¿Por qué le dijiste que habías perdido el bebé? ¿Por qué? Se me acerca un cliente a decirme que hay una pareja de chicos en una mesa que se están besando. Besándose de una forma que no era adecuada. O sea, eso era lengua, se mordían los labios. Te estaban torturando casi. A mí no me... Es que eso parecía pornografía. Nos salimos de ahí y en la puerta él clarito lo dijo. A mi negocio no entran homosexuales. Yo no soy homofóbico, no tengo nada en contra de los homosexuales. ¿Usted cree que eso no es homofobia? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo español Jacinto Benavente dijo: la maldad es un boomerang que inevitablemente se vuelve contra el malvado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. A veces se demora mucho el boomerang, ¿verdad? Se demora mucho en la maldad devolverse, pero al final se devuelve. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me he dado cuenta en esta vida que entre más quieres y haces por una persona, más te das cuenta que te muerdan como un perro la mano. Cuando llevas tanto tiempo viviendo en la oscuridad y por fin ves la salida, por nada del mundo quieres regresar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Omar, tú eres el demandante del caso. Explícame quién es Gabriela, por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación. Doctora, gracias. Vengo a poner una demanda por esta mujer que era mi esposa y vengo para que usted me ayude a obtener los derechos como padre que a mi hija me pertenece. Y una herencia que a mi hija de $100,000 que su madre le dejó porque yo me la quiero llevar a México. Porque esta mujer... Su madre, Su pero madre no madre soy ella. yo. ella no Su es- madre soy yo. Eres lo peor, es una mentirosa. Que le voy a explicar cómo están las cosas, doctora, por favor. Explícame cómo es la cosa. Ok, éramos una pareja normal. Ustedes dos. Sí, hace 5 años tenemos de relación, hace 3 años nos casamos, vea todo bien. Como cualquier pareja queríamos tener una familia, tener hijos, el cual no podíamos obtener hijos. Ella pensaba que yo era el problema. Fuimos a hacer exámenes, el cual concluyó que yo sí podía tener los exámenes, yo podía tener hijos. Ella fuimos a su óvulo y no funcionaba, ella no podía ser madre. Yo tengo una amiga de la amistad de muchos años de la infancia, ella se llama María. Ella bien me dice, como yo tengo mucha confianza con ella, me dijo, ¿sabes qué, Omar? Yo te puedo ayudar a que tengas los óvulos porque yo tengo cáncer, me acaban de detectar cáncer. Yo te lo voy a dar ahorita que estoy bien porque no sé las quimioterapias, cómo voy a salir, qué voy a afectar, qué vaya a pasar después. Lo hablamos como pareja y dijimos que sí, era lo mejor. Y decidimos, pues, lograr el procedimiento que lo pagué. Con Lo todo eso. pagamos. En otras entre los palabras, dos. tu amiga te donó un óvulo. Sí, ¿no? a mí, para Ajá. A ayudarme. nosotros. A los ustedes, óvulos a la pareja. Éramos Moment, una- ok, aguanta. Doctora, A la éramos pareja. una pareja, por favor. Ajá. Entonces, cuando resultamos eso, logramos, el primer mes no obtuvimos nada, pasaron 1 o 2 meses, María después de ahí se empezó a poner más mala y todo eso, yo la visitaba a las quimioterapias y todo eso, ella, hasta los 4 meses logramos que ella se embarazara, logramos tener éxito el primer mes. Después de ahí, María en el mes se puso muy grave, falleció, Ok. ella está en mejor vida, La ella donante. falleció, sí, ella falleció. Nosotros estábamos hasta ahí bien, todo era bien porque ya habíamos logrado que estábamos embarazadas al mes. Después de ahí, en el pueblo que estamos, ahí en Guanajuato, en una fiesta familiar. Disque familiar. Doctora, estamos en una fiesta familiar tranquilo. Ella por ira, estaba en molesta, celos, estaba
Doctora, mal. estaba ahí Un la momento, amante. tú me lo cuentas ahora. Deja que él me cuente sin interrupción. Es más, incluso casi me dejó, tuve que subirme al carro como pude, imagínense, venía molesta, venía a toda velocidad, no sé, venía tomada, venía enojada, me dijo de lo peor, de lo que usted le quiero decir aquí, porque... Y tú también intentaste golpearme. Pero no lo hice, porque estaba molesto. Entonces, cuando de pronto tuvimos un accidente a mucha velocidad y tuvimos con un motociclista que el motociclista en el accidente pues quedó paralítico el señor. Cuando ya estábamos ahí me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, ayúdame. Y digo, ¿cómo que es que tú no pasaste en mi lugar? Y yo lo hice porque dije, bueno, aquí es la ley, va a estar en la cárcel, va a estar mi hijo en la cárcel. Yo agarré y dije, pásate En otras palabras, asumiste tú la responsabilidad del accidente. Claro, porque es mi familia, yo amo mi familia. Porque Entonces yo me pasé a mi ¿Y familia. entonces qué pasó? Llegó la policía. Llegó la policía, llegó la ambulancia, me arrestaron. Me dijo que fuimos allá, me fueron los cargos. Cuando todo estaba bien, me estaba en procedimiento, me culparon nuevamente. Ella no sabía la condena porque me iba a dar muchos años. Realmente el señor no quería quitar la demanda. Cuando de pronto iba bien, como en 2 meses, de vez en cuando me iba a visitar, de vez en no. Hasta que un día, después de ahí de 2 meses, de ahí ya tenía 3 meses de embarazo. Cuando llega me dice, Omar, yo no quiero saber nada de ti, no te quiero, no me interesas, nada. Yo me quedo en shock, una broma, ¿qué te pasa? No, ya me voy a Estados Unidos, no me interesa. Me enseña unas pruebas que aquí tengo que dice, ¿sabes qué? Ya aborté, es una prueba de embarazo, no tengo nada tuyo, yo me voy a Estados Unidos. Doctora, ¿Pero temía por mi abortó vida. o perdió el embarazo? Ella abortó, bueno, porque no quería saber nada de mí, ella abortó. Y me dijo, ya aborté, me enseñó las pruebas, digo, me sentí mal, ella se fue, me dijo, me Estados Unidos, no quiero saber nada de ti, olvídate de mí. Porque ella pensó que me iba a quedar años en la cárcel por un crimen que yo no cometí. Claro. Se viene a Estados Unidos, después me dieron 2 años de sentencia, el cual no cumplí 2 años, cumplieron porque mi familia me apoya, mi familia, mis hermanos, mis papás. Salgo el señor, tuvimos que dar una indemnización, dinero y todo eso. Salgo, al año 3 meses salí, ¿ok? Salí, ya fue mi condena. Cuando salgo en el pueblo, tengo un amigo que vive aquí en Miami, que viene en Miami y va a visitarme, lo encuentro. Oye, ¿cómo estás, Omar? Oye, ¿por qué no estás con tu familia? Digo, familia, ¿de qué hablas? No, Gabriela, tu hija. ¿Mi hija? No, yo no tengo hija, mi hija falleció. No. Yo sé que tienes una niña y tiene 10 meses. Digo, a ver, vamos a platicar, tranquilo. Estoy totalmente, mi hija falleció. Me dijo, no, yo me encontré a Gabriela y ella me confesó que tiene una herencia con tu hija y tú tienes una hija en Estados Unidos. Me dijo, ella que le dijo que no le dijera a mí nada. Me dijo, no, que le dijera nada. Él me lo confesó. Sí, Yo agarré... Sí le dije eso porque te quería Ella fuera me de mi mintió. vida. Yo agarré, me crucé, me cruzó la frontera, me cruzó mis problemas llegar, me dio la dirección y todo, yo la voy y la busco. El cual cuando me ve parece que ve al diablo o a un muerto, así se queda así porque pensó que yo estaba en la cárcel años, no sé. Entonces, pudiéndote. ¿sabes qué? Yo por mi hija, el cual niega y dice que no. Al cual yo le digo, enséñame a mi hija, yo nomás, es más, yo no quiero ver a mi hija, lo quiero. Ella dice y alega que no, que es su hija y que no me la va a dar y que todo eso. Entonces yo vine hasta aquí. Ahora dime esto, ¿quién le dejó la herencia ¿Quién dejó la herencia? Ok, antes de morirse María hizo un testamento. Oh, la que donó el óvulo. La que donó el órgano, que es su mamá. Que es la mamá biológica de la Exacto. criatura. Ella fue la que dejó la herencia al bebé. Exacto, la herencia a la bebé para su educación dejó $100,000 para su futuro y herencia de la niña, el cual yo no sabía. ¿Qué tienes ahí? Cuenta, déjame ver eso. Ven, acércamelo. Ok, gracias. Entonces, la herencia la dejó la señora que donó el óvulo. Sí. Perfecto. Ok. Esta fue la nota que ella te enseñó diciendo que había presentado un aborto a las 16 semanas de embarazo. Falso. Esa lo falsificaron. Pero ellos, aquí dice doctora. que fue de forma involuntaria. Y bueno, aquí el examen de ADN donde prueba que tú eres el padre biológico de la niñita. Ahora, dice el testamento. Dejo la suma de $100,000 a la hija de Omar Fernández y Gabriela Ramírez. La cantidad de $100,000 serán utilizadas para la crianza y bienestar de la bebé, quien responde al nombre de Guadalupe. Los padres serán las personas encargadas de manejar este dinero. En caso tal de que la pareja se disuelva, el dinero lo pasará a manejar quien tenga la custodia total de la bebé. Ok. Ok, esa persona es una ratera, mentirosa, fraudulenta, porque mintió. ¿Quién? Yo tengo la custodia. No cabe duda que aquí ha habido un fraude. Ok, voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda, Gabriela. Regresamos enseguida.
gustaría que me ayude a poner una orden de restricción a este hombre. ¿Por qué? Te voy a acusar entonces de secuestro. ¿Por qué hiciste esto? Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Ellos igual que yo, igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.